Vivimos en un mundo donde las guerras son parte de la vida cotidiana. Ni la llegada de la modernidad y el tecnológico siglo XXI han podido detener el acto que nos delata como una especie que todavía sigue siendo salvaje. Cuando estudiamos historia nos damos cuenta de que la mayoría de los conflictos tuvo un origen en un conflicto anterior, y así sucesivamente en una espiral que se pierde en el tiempo. Eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cuál fue la primera guerra? De haberse evitado, ¿viviríamos en paz hoy? En este video vamos a reconstruir paso a paso lo que muchos historiadores consideran el primer conflicto interestatal bien documentado de la historia. No solo quién ganó y quién perdió, sino algo más profundo, su significado y trascendencia. Mi nombre es Andrei Biarens y te invito a descubrir por qué esta guerra no fue un accidente, sino el resultado de un contexto donde sobrevivir dependía de difíciles condiciones de vida y donde dos ciudades podían odiarse durante generaciones solo por el control de un distrito agrícola. Ahora suscríbete, deja un like y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Cuando decimos la fértil Mesopotamia, solemos imaginar abundancia natural, pero en el sur del Irak antiguo, la fertilidad no era un regalo, era un sistema artificial. El Tigris y el Éufrates no eran para nada ríos amables. Sus crecidas podían ser irregulares, destructivas y difíciles de predecir. La agricultura estable solo fue posible gracias a una irrigación planificada, a diques, a la limpieza constante de canales, al control de sedimentos y a una coordinación a gran escala. En Mesopotamia la vida dependía de una infraestructura colectiva. Si un canal se obstruía, una cosecha se perdía. Si una compuerta se rompía, el campo se volvía salino. Y si alguien desviaba el flujo aguas arriba, pues aguas abajo llegaba el hambre. En el tercer milenio antes de nuestra era, el sur mesopotámico estaba lleno de ciudades-estado, unidades políticas compactas con templos, almacenes, burocracia, escribas y una economía capaz de movilizar mano de obra. Esto es fundamental porque la guerra requiere algo previo: capacidad de reclutar y alimentar personas, capacidad de ordenar, medir y registrar, y capacidad de justificar la violencia como política. Dicho en términos modernos, cuando aparece el Estado, aparece la guerra entre Estados. Y Mesopotamia justamente es uno de los primeros lugares donde esa forma estatal cuaja temprano, con burocracia y control de recursos. Lagash y Umma eran una de estas ciudades-estado plenamente desarrolladas, con estructuras administrativas complejas, sistemas de redistribución económica y una élite capaz de leer, escribir y dejar constancia de sus actos en tablillas de arcilla. Lagash se situaba al sureste del territorio disputado y era, según los datos arqueológicos, una de las ciudades más extensas del sur sumerio. Su centro religioso estaba dedicado al dios Ningirsu, una divinidad guerrera y agrícola a la vez, protector de la ciudad y garante del orden territorial. Los gobernantes de Lagash no se presentaban como propietarios de la tierra, sino como administradores de las posesiones del dios. Una idea clave para entender toda la propaganda posterior. Umma, por su parte, se encontraba al noreste. Era una ciudad más pequeña en extensión, pero estratégicamente situada en relación con las rutas internas y sobre todo extremadamente dependiente del acceso a las tierras irrigadas. Las tablillas administrativas halladas en Umma muestran una economía agrícola intensiva y una presión constante sobre los recursos disponibles. Su divinidad protectora era Shara, identificado en algunos textos como el príncipe del cielo, el amado hijo de Inanna y hermano de Nidaba. Entre ambas se extendía una franja de terreno conocida en las fuentes como Gu Edena, traducido literalmente como el borde de la estepa. No era una tierra marginal, sino una zona fértil gracias a la irrigación artificial, atravesada por canales cuya gestión determinaba la productividad agrícola de toda la región. Para los estándares de la época, Gu Edena era un activo económico de primer orden. Lo que hoy sabemos sobre este conflicto no procede de un único texto, sino de un conjunto de inscripciones cuneiformes, conos fundacionales, tablillas administrativas y monumentos
conmemorativos. Todos ellos estudiados durante más de un siglo por asiriólogos y arqueólogos. La mayor parte de la información procede del archivo de Lagash, lo que explica el claro sesgo favorable a esta ciudad en el relato que ha llegado hasta el día de hoy. En los relatos lagashitas de este conflicto, preservado en textos como el llamado Cono de Enmetena y otras inscripciones compiladas y explicadas por la iniciativa de la Biblioteca Digital Cuneiforme, o CDL por sus siglas en inglés, el origen de la frontera se situaba en una división realizada por los grandes dioses. Y el problema central vuelve a ser siempre el mismo, la tierra y el canal del distrito disputado. Uno de los elementos más importantes para reconstruir el origen del conflicto es la mención reiterada a delimitaciones fronterizas anteriores. Según las inscripciones de Lagash en un momento anterior al estallido de la guerra, el rey Mesilin de Kish, una figura históricamente verificable y asociada a un poder hegemónico temprano, actuó como árbitro entre Lagash y Umma. Mesilin habría fijado la frontera y erigido una estela para marcarla, estableciendo así un acuerdo formal. Los límites fijados por Mesilin fueron respetados hasta los tiempos de Ur-Nanshe, fundador de la primera dinastía de Lagash. Este dato es fundamental, nos indica que ya existían mecanismos de mediación interurbana, que la frontera no era un concepto improvisado y que ambas partes reconocían, al menos en principio, la validez de un arbitraje externo. No estamos ante un vacío legal, sino ante un sistema político incipiente que ya intentaba resolver disputas sin recurrir a la guerra. Sin embargo, las inscripciones posteriores acusan a Umma de violar repetidamente este acuerdo. Las acusaciones no se centran en invasiones militares directas, sino en prácticas mucho más sutiles y difíciles de detectar, como por ejemplo el desvío de canales, ocupación progresiva de campos cultivables y explotación indebida de tierras consideradas sagradas por Lagash. Aquí es donde la investigación moderna ha aportado una lectura clave. El conflicto no se desarrollaba necesariamente a través de grandes batallas iniciales, sino mediante una erosión constante del equilibrio hidráulico. Alterar un canal aguas arriba podría arruinar cosechas enteras aguas abajo, sin necesidad de levantar un arma. Para una ciudad como Lagash, esto no era solo un prejuicio económico, sino una agresión estructural. Las fuentes de Lagash insisten en que Umma no solo actuó de este modo, sino que además rompió juramentos hechos ante los dioses. Este detalle, repetido con insistencia, no es accidental. En la mentalidad sumeria, un juramento divino tenía un valor absoluto. Romperlo convertía al infractor no solo en enemigo político, sino en transgresor del orden cósmico. Los investigadores interpretan esta insistencia como una estrategia clara de legitimación. Al presentar a Umma como una ciudad que viola tratados sagrados, Lagash construye un marco moral que justifica cualquier acción posterior. La guerra en este relato no será agresión, sino castigo. A lo largo de varias décadas, posiblemente incluso generaciones, esta tensión se mantuvo en un estado latente. No hablamos de una guerra continua, sino de una sucesión de crisis, renegociaciones y nuevos abusos. Es en ese contexto cuando aparece la figura de Eannatum, gobernante de Lagash hacia el 2500 antes de nuestra era aproximadamente, una de las primeras fechas relativamente firmes que tenemos asociadas al conflicto armado. Eannatum no se presenta en las fuentes como un simple rey guerrero, se presenta como el ejecutor de la voluntad de Ningirsu, llamado así a restaurar un orden que Umma había destruido. Este punto marca un antes y un después. La guerra deja de ser una posibilidad latente y se convierte en una empresa organizada, con objetivos definidos y una narrativa cuidadosamente construida. Recuperar Guedena ya no es solo una cuestión económica, es una misión sagrada, una corrección del desequilibrio universal. Todo lo que sabemos indica que en ese momento la diplomacia había sido agotada. Los tratados existían, pero ya no se respetaban. La mediación había fallado, y en un mundo sin una autoridad superior permanente, la violencia organizada se impone como último recurso. Así, cuando la guerra estalla finalmente, de forma ya abierta, no lo hace como un estallido caótico, sino como la culminación lógica de décadas de tensiones acumuladas, registradas,
recordadas y reinterpretadas por escribas al servicio del poder. El poder e influencia que entonces alcanzó Lagash en el sur de Mesopotamia debieron de ser muy considerables, pues contra esta ciudad se alzó la primera alianza de ciudades-estados de las que tenemos noticia. Umma consiguió que se le unieran el reino de Ur y probablemente también Uruk. Según todos los indicios, Lagash derrotó a Umma y capturó a un monarca y a diversos altos oficiales del ejército enemigo. A todos ellos los mató Ur-Nanshe sin piedad y, según sus propias palabras, elevó túmulos funerarios con sus cadáveres. Pero la derrota de la coalición no fue completa. Nada dice Ur-Nanshe en sus inscripciones de la captura del rey de Ur, por lo que es de suponer que éste no sufrió una derrota fatal como la del soberano de Umma. A pesar de su fracaso, Umma no tardó en rehacerse. Recuperada de su humillación y bajo el liderazgo de un nuevo rey, Ush, invadió la llanura del Guedenna y se apoderó de sus campos. La ocupación solo terminó cuando Eannatum I subió al trono de Lagash. Todo lo que hemos visto hasta aquí, el control del agua, la organización colectiva, la disputa por recursos vitales, es el punto de partida de algo mucho mayor. La guerra no nace por caos, nace cuando una sociedad aprende a planificarla. Esa lógica que empieza en Mesopotamia se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Y precisamente sobre esa evolución escribí Andreíadas, un libro de fantasía épica en 3 tomos en el que desde la narrativa analizo cómo los grandes conflictos y líderes militares moldearon nuestra forma de entender el poder y la guerra. Si este tema te está atrapando, encontrarás Andreíadas en la descripción como lectura recomendada para profundizar más allá de este video. Todo lo que sabemos sobre la primera guerra documentada de la historia alcanza su máxima claridad en un objeto concreto, un monumento fragmentado, tallado en piedra caliza, descubierto a finales del siglo XVIII y conservado a día de hoy en el Museo del Louvre. La conocemos como la Estela de los Buitres, que data del periodo protodinástico III entre el 2600 y el 2334 a.C. de nuestra era. Su nombre moderno procede de una de las escenas más inquietantes: aves carroñeras volando con cabezas humanas entre el pico y las garras. No es una metáfora poética, es un mensaje político. La estela fue erigida durante el reinado de Eannatum de Lagash para conmemorar una victoria decisiva sobre Umma. No estamos ante un monumento funerario ni religioso en sentido estricto, sino ante una inscripción de propaganda bélica, probablemente colocada en un espacio público o fronterizo para ser vista, leída y recordada. Los fragmentos conservados muestran que la estela estaba dividida en varios registros narrativos. En uno de ellos aparece Eannatum al frente de su ejército, avanzando en formación cerrada. Los soldados portan lanzas largas y grandes escudos rectangulares, avanzando como un solo cuerpo. Esta escena es crucial porque representa una de las primeras imágenes conocidas de combate organizado, con disciplina colectiva y jerarquía militar. No se trata de una lucha individual heroica, sino de una masa coordinada. Para los historiadores militares, este detalle es fundamental. Aquí vemos el embrión de la guerra como acción colectiva planificada, no como violencia espontánea. En otro registro, el rey aparece pisoteando a los enemigos derrotados. Los cuerpos de los soldados de Umma se amontonan, desnudos y desarticulados. No hay compasión ni ambigüedad. El mensaje es inequívoco: Lagash ha vencido y Umma ha sido castigada. Pero la estela no se limita al plano humano. En otro de sus lados, Eannatum no aparece como un rey mortal, sino bajo la protección directa del dios Ningirsu. El dios sostiene una red gigantesca en la que atrapa a los enemigos de Lagash, mientras los golpea con una maza. Esta escena no es decorativa, es una declaración teológica. Aquí es donde los investigadores han identificado uno de los elementos más innovadores del monumento. La estela combina narración histórica y mitológica en un mismo soporte, creando un relato total donde la violencia queda plenamente legitimada.
Es, en términos modernos, una fusión de crónica militar y propaganda ideológica. El texto cuneiforme que acompaña las imágenes refuerza esta idea. La lectura de estas inscripciones no fue sencilla. Durante décadas los fragmentos estuvieron incompletos y dispersos. Fue gracias al avance de la asiriología, la comparación con otros textos de Lagash, como los conos fundacionales de Enmetena, sucesor de Eannatum, y el trabajo sistemático de instituciones como el CDLI, que los investigadores pudieron reconstruir el contexto completo del conflicto. Al contrastar la estela con las tablillas administrativas, listas de campos y registros de irrigación, los historiadores comprendieron que la guerra no fue un episodio aislado, sino parte de un conflicto prolongado por el control del territorio de Guedena. La estela no inventa la guerra, la fija en la memoria, y aquí reside su importancia histórica. La estela de los buitres no es solo el testimonio más antiguo de una guerra concreta, es el primer ejemplo conocido de algo que nos resulta familiar: el uso del arte, la escritura y la religión para justificar la violencia política. Por primera vez en la historia documentada, una sociedad no solo combate, sino que explica por qué combate, quién tiene la razón y por qué el enemigo merece la derrota. La guerra se convierte en relato y el relato en poder. Antes de continuar, quiero hacer una breve pausa para agradecer a quienes hacen posible este tipo de contenido. En Patreon puedes apoyar al canal y acceder a los videos antes que nadie, además de contenido exclusivo y análisis que no publico en YouTube. Y quiero dar las gracias especialmente a Miguel Arango, nuevo mecenas en mi Patreon. Tu apoyo contribuye directamente a que estos proyectos sigan creciendo con el nivel de profundidad que merecen. Y si tú también quieres formar parte de esta comunidad que apuesta por la historia bien contada, encontrarás el enlace a Patreon en la descripción. Desde ya te doy las gracias. Cuando hablamos de la primera guerra documentada, es muy tentador imaginar enfrentamientos caóticos entre grupos mal armados. Sin embargo, las fuentes arqueológicas y visuales nos obligan a abandonar esa imagen. La guerra entre Lagash y Un no fue un estallido desordenado de violencia, sino un conflicto que ya muestra rasgos sorprendentemente avanzados de organización militar. La estela de los buitres es, una vez más, una pieza central para entender cómo se combatía. En uno de los registros más famosos, los soldados de Lagash avanzan en formación cerrada, hombro con hombro, portando grandes escudos rectangulares y lanzas largas. No marchan de forma individual, sino como un bloque compacto, dirigido desde el frente por el propio gobernante. Este detalle ha sido analizado con especial atención por los historiadores militares, porque indica la existencia ya de disciplina colectiva, entrenamiento previo y una cadena de mando muy clara. Las armas utilizadas reflejan también un estadio intermedio entre la violencia primitiva y la guerra plenamente profesional. La lanza es el arma dominante, fabricada con asta de madera y punta de cobre o bronce temprano. Permitía combatir a distancia corta sin romper la formación. El escudo alto y pesado protegía al combatiente, no solo a título individual, sino como parte de una muralla humana. No vemos espadas largas ni duelos individuales glorificados. Eso es muy significativo porque la guerra aquí no es heroica en el sentido épico posterior, es funcional. Está diseñada para empujar, romper líneas y someter al enemigo mediante la presión colectiva. Los cuerpos enemigos representados en la estela aparecen desnudos y desordenados, lo que probablemente no es un reflejo literal del combate, sino un recurso simbólico. Desnudar al enemigo equivale a despojarlo de estatus, identidad y protección divina. En contraste, los soldados de Lagash aparecen uniformados y cohesionados, reforzando la idea de orden frente al caos. Además de la iconografía, los investigadores han recurrido a restos arqueológicos, tumbas y depósitos de armas para completar el panorama. Las excavaciones en el sur de Mesopotamia han proporcionado puntas de lanza, mazas y hachas de cobre compatibles cronológicamente con el periodo del conflicto. Aunque no podamos vincular cada arma a una batalla concreta, el conjunto confirma el tipo de equipamiento que vemos representado en la estela. Otro aspecto clave es la naturaleza del ejército. No se trataba de soldados profesionales en el sentido moderno. La mayoría eran probablemente ciudadanos reclutados
temporalmente. Campesinos que en época de conflicto empuñaban armas en defensa de su ciudad y de las tierras que ellos mismos cultivaban. Esto explica por qué las campañas no eran continuas durante todo el año, sino ligadas a ciclos agrícolas y a momentos de máxima tensión política. La logística también juega un papel crucial. Mantener a un grupo numeroso de hombres armados requería alimentos, aguas y coordinación. Aquí vuelve a aparecer la burocracia sumeria. Las tablillas administrativas de Lagash muestran registros de raciones, distribución de grano y organización del trabajo, lo que sugiere que la ciudad tenía la capacidad de sostener operaciones militares limitadas pero planificadas. En cuanto al desarrollo de los combates, todo indica que no se trataba de batallas espectaculares en campo abierto al estilo de épocas posteriores, sino de enfrentamientos concentrados en zonas estratégicas, campos disputados, canales, diques y puntos de control hidráulico. Controlar un canal podía ser decisivo para derrotar al enemigo en combate directo. La violencia posterior a la batalla también es reveladora. La estela de los buitres muestra cadáveres abandonados y devorados por aves, una imagen que cumple una doble función. Por un lado, refleja la brutalidad real del conflicto. Por otro, actúa como advertencia. El mensaje es claro: resistirse al orden impuesto por Lagash conduce a la aniquilación y al olvido. Aquí vemos cómo la guerra deja de ser un acto episódico y se convierte en una práctica estructurada, integrada en la vida política y religiosa de la ciudad. No hay todavía manuales militares, pero sí una comprensión clara de cómo organizar hombres, armas y objetivos. Ahora, si esta fue la primera guerra de la historia, o sea, la primera guerra documentada, ¿cuál crees que haya sido la primera guerra antes de la historia? ¿Acaso ocurrió también en Sumeria o en otro lugar mucho antes? Te leo en los comentarios. Tras las victorias militares de Annatum, la guerra entre Lagash y Umma no concluye con una paz estable. Lo que sigue es, en muchos sentidos, igual de revelador que los combates. Una larga secuencia de tratados, juramentos y nuevas rupturas que convierten este conflicto en uno de los más prolongados de la historia antigua. Las inscripciones posteriores indican que tras la derrota de Umma se estableció un nuevo acuerdo territorial. La frontera volvía a fijarse en Wedena y Umma fue obligada a reconocer formalmente los derechos de Lagash sobre las tierras disputadas. Pero este reconocimiento no fue gratuito. Umma debía pagar una renta anual, probablemente en grano, como compensación por el uso limitado de ciertas parcelas. Este detalle es crucial porque introduce uno de los primeros ejemplos documentados de reparaciones de guerra. No se trata solo de castigar al enemigo, sino de integrarlo en un sistema de obligaciones económicas que refuerza la victoria del vencedor. Los textos insisten en que este acuerdo fue sellado mediante juramentos solemnes ante los dioses. El lenguaje utilizado es extremadamente preciso. Los gobernantes de Umma juran por Ningirsu y otras divinidades respetar la frontera y no volver a desviar los canales. En la mentalidad sumeria esto debía garantizar la estabilidad a largo plazo. Sin embargo, la arqueología y la epigrafía muestran que este equilibrio fue muy frágil desde el principio. Décadas después, durante el reinado de Enmetena, sucesor de Eannatum, en Lagash, las fuentes vuelven a denunciar incursiones de Umma, impago de las rentas y nuevas violaciones del territorio fronterizo. Otro dato significativo es la duración del conflicto. Desde las primeras delimitaciones atribuidas a Mesilin, probablemente a comienzos del siglo XXVI a.C., hasta las inscripciones tardías de Enmetena, el enfrentamiento se extiende durante varias generaciones. No es una guerra puntual, sino un estado de hostilidad crónica con fases de violencia abierta y largos periodos de tensión latente. La guerra no termina porque sus causas profundas, o sea, la dependencia del agua, la presión económica y la legitimación religiosa, siguieran intactas. Los tratados solo congelan temporalmente un problema estructural. Y así, tras generaciones de enfrentamientos, juramentos rotos y nuevas campañas, el conflicto entre Lagash y Umma se convierte en algo más que una disputa local. Se transforma en un precedente histórico,
una demostración temprana de que la guerra no siempre busca una solución definitiva, sino que a menudo se convierte en una condición permanente del sistema político. A propósito, si deseas saber más sobre la historia de Sumeria y el contexto que propició este conflicto, te invito a ver este otro video en mi canal. De seguro que te gustará. Cuando la guerra entre Lagash y Umma se diluye finalmente en el tiempo, no lo hace porque haya sido resuelta, sino porque el mundo que la sostuvo empieza a transformarse. Nuevas potencias surgen en Mesopotamia, las hegemonías locales se reconfiguran y con el paso de los siglos, los nombres de estas dos ciudades dejan de ocupar el centro del escenario. Sin embargo, lo que este conflicto dejó atrás es mucho más duradero que sus protagonistas. Mientras Lagash y Umma dedicaban su atención al conflicto que las oponía, fue creciendo un nuevo poder, el reino de Uruk. Al tiempo que esta potencia emergente consolidaba su autoridad y estrechaba lazos con Umma, la primera dinastía de Lagash llegaba a su fin. A Urukagina, su último soberano, lo precedieron reyes que habían roto la sucesión dinástica, que descansaba en los lazos de sangre. Él mismo había subido al trono de forma ilegítima. La situación de este monarca distaba mucho de ser favorable. A una crisis dinástica abierta y al conflicto permanente con Umma y sus aliados se suma un clima social extremadamente tenso, marcado por el endeudamiento masivo y el empobrecimiento de la población. La respuesta del rey fue excepcional para su tiempo. Promulgó un conjunto de disposiciones que pueden considerarse con pleno derecho el primer intento documentado de reforma social de la historia. Por un lado, limitó los abusos sistemáticos ejercidos por la familia real y la administración sobre los ciudadanos y el estamento sacerdotal. Por otro, decretó la liberación de todos aquellos que habían perdido su libertad como consecuencia de las deudas. Sin embargo, estas reformas no fueron tanto el inicio de una transformación como el último esfuerzo por preservar un modelo político condenado a desaparecer, el de la ciudad-estado independiente. Las redes comerciales se expandían más allá de los viejos límites urbanos y los sistemas de irrigación del Tigris y el Éufrates se volvían cada vez más interdependientes, haciendo inevitable la cooperación entre comunidades y la concentración del poder. En ese contexto emergió Lugal-Saggezi, el líder en el que Uruk y Umma depositaron sus aspiraciones de hegemonía y al que Urukagina más temía. Pese a la resistencia de Lagash, la invasión acabó produciéndose. Sus santuarios fueron destruidos y gran parte de su territorio devastado. Las maldiciones lanzadas por Urukagina no alteraron el desenlace. Acusó a Lugal-Saggezi de haber ofendido al dios Ningirsu y proclamó que la mano levantada contra Lagash sería castigada. Pero ya sería demasiado tarde. Urukagina fue finalmente derrotado. Aunque logró sobrevivir al colapso de su reino, su autoridad quedó reducida a un espacio marginal, limitado prácticamente a la ciudad de Girsu. Lugal-Saggezi, en cambio, parecía haber alcanzado la cima. Llegó a dominar Ur, Larsa, Umma, Nippur y la propia Lagash, concentrando bajo su poder por primera vez casi la totalidad de Sumeria. Pero su triunfo fue breve. En el momento de mayor expansión de su hegemonía, apareció una figura aún más formidable, Sargón, rey de Akkad. Derrotado por los ejércitos acadios, Lugal-Saggezi fue capturado y exhibido desnudo y encadenado a las puertas del templo de Enlil. El gesto no fue solo una humillación personal, sino una declaración histórica. Con él se cerraba definitivamente la era de las ciudades-estados y se abría un nuevo orden político, el de los imperios territoriales, cuyo primer gran exponente fue Sargón de Akkad. Por primera vez en la historia documentada, la guerra aparece como algo registrado, explicado y justificado, no como un suceso excepcional, sino como una práctica integrada en el funcionamiento normal de la sociedad. Este es su legado más profundo. El conflicto Lagash-Umma nos deja el primer ejemplo claro de guerra interestatal, es decir, un enfrentamiento armado entre entidades políticas reconocibles, con fronteras, tratados y memoria histórica. No se trata de violencia tribal ni de saqueos episódicos, sino de un choque entre dos sistemas organizados que saben exactamente por qué luchan. Por eso esta no es solo la primera guerra de la historia, es la primera vez que la humanidad deja constancia de una verdad incómoda.
que la guerra no es un accidente de la civilización, sino uno de sus productos. Y cuando leemos estas estelas, estas tablillas y estos relatos tallados en piedra, no estamos observando un mundo ajeno, estamos viviendo el reflejo más antiguo de una lógica que aún nos acompaña. ¿Podrán ser desterradas las guerras de una vez y por todas de nuestras vidas o son una condena inevitable de nuestra especie? ¿Seremos los humanos capaces de evolucionar hacia algo mejor? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y déjame un like para saber que estás disfrutando de mi contenido. Ahora te invito a seguir en mi canal para que exploremos juntos otros grandes capítulos de la historia humana.